Bien, buenas noches, saludos a cada uno de ustedes que en esta oportunidad nos permiten poder llegar hasta ahí, la intimidad de su hogar. Gracias por abrirnos a este espacio para poder compartir una palabra. Le invitamos a que no cambie el canal, no cambie el dial, permanezca en sintonía porque sabemos que el Señor nos hablará en esta oportunidad. Así que les saludamos a usted que se encuentra en casa, aquellos que están todavía en una jornada laboral o que ya se dirigen hacia sus hogares en los diferentes medios de transporte. Les bendecimos y para nosotros es un honor realmente estar en esta oportunidad, poder compartir la palabra del Señor. Como bien lo anunciábamos, es necesario que cuando iniciamos un nuevo año nos podamos trazar las metas que queremos alcanzar, los objetivos que queremos lograr. A esto la palabra nos invita a poner en las manos del Señor todos vuestros planes y estos prosperarán. Una de las versiones sobre este pasaje habla que tus planes tornarán en un éxito rotundo cuando lo ponemos en las manos del Señor. Pero que uno de los principales objetivos de este 2023 no sea algo material, no sea algo que queremos lograr alcanzar, sino que esta declaración, volvamos a la senda antigua, pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que esta palabra que dice volvamos a esa senda antigua pueda ser una vivencia, una experiencia en cada uno de nosotros. Y la palabra, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos referencia cuando escuchamos esta expresión? Volvernos a las sendas antiguas. Le garantizo que más de alguna persona o muchos consideramos que cuando hablamos de volver a una senda antigua, se nos vienen cosas, prácticas, actividades que hacíamos, la liturgia que muchas veces llevábamos a cabo y creemos que debemos de regresar a ello. En este contexto pareciera que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, cada uno de nosotros, amigos y hermanos que nos ven en esta oportunidad, necesitamos regresar a la senda antigua. Escuchar esta palabra pareciera un poco contradictorio en los tiempos en los cuales nos encontramos, tiempos de avance, tiempos de un crecimiento tecnológico a pasos agigantados, y escuchar una declaración de regresar a lo antiguo pareciese que fuera contradictorio con lo que hoy nos estamos viviendo y experimentando. Pero vamos a la Escritura y particularmente a una declaración del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, verso 16. Le leeré en la Nueva Traducción Viviente, la cual dice de esta manera: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Pareciera que al escuchar esta palabra, pareciera que al escuchar esta exhortación en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías, pareciera ser que estuviera algo de fuera de moda en nuestros tiempos. Pareciera que si vamos al texto bíblico y Jeremías está hablando, o Dios hablando a través del profeta Jeremías, vuelvan a la senda antigua, vuelvan al camino bueno, al camino correcto, pareciera que fuera algo fuera de moda en nuestros días, cuando hoy nos encontramos con una nueva revelación, cuando hoy nos encontramos en tiempos de avance, en tiempos de conquista, en tiempos de multiplicación. Y escuchar esta declaración, este texto particular que nos exhorta a regresar a un camino viejo, a un camino antiguo, pareciese que estuviera fuera de moda en nuestros tiempos. Pero algo que le garantizo, que cuando el profeta está hablando de senda antigua,
Cuando el profeta recibe este mensaje de parte de Dios sobre el camino viejo al cual se debe de regresar, parece que muchos lo hemos malentendido, porque este pasaje o este camino no se trata de volver, en el caso de las mujeres, a las faldas hasta los tobillos, a una cara insípida y sin maquillaje. El volver a una senda antigua no se trata de tomar la palabra de Dios como una espada, entre comillas, para reprender demonios solamente. Pareciese que volver a la senda antigua tampoco se trata de regresar al legalismo, tampoco se trata de regresar a aquellas actividades farisaicas que podemos desarrollar, que podamos llevar a cabo. No se trata tampoco de la melodía, no se trata de las luces, no se trata de qué tan moderno o que no pueda parecer nuestras congregaciones. No está hablando de eso. Volver a la senda antigua es algo mucho mayor a todo esto, mucho mayor a las luces, mucho mayor a la liturgia, mucho mayor a actividades que usted y yo podemos llevar a cabo. Y esto lo está haciendo Dios a través de boca del profeta, porque debemos de considerar la situación y el contexto de este capítulo 6 de Jeremías, porque el pueblo de Israel o los hijos de Benjamín, como inicia el capítulo 6 de este profeta, ellos se habían apartado del Señor. Había maldad, había robo, había tanto pecado dentro del pueblo de Israel, que dice que desde el profeta hasta los sacerdotes también se habían vuelto al engaño. El contexto en el cual se encuentra el pueblo de Israel en este pasaje nos lleva a considerar entonces que cuando Dios habla a través de boca del profeta Jeremías, el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y qué interesante que podemos ver dentro de estos pasajes en el verso 13, que habla también que desde el profeta hasta el sacerdote le habían dado la espalda a Dios. Y en ese contexto es cuando Dios le dice, les es necesario que consideren los viejos caminos. Les es necesario que vuelvan a la senda antigua, pero ustedes no han querido. Ustedes han rechazado regresar a esa senda antigua. Ustedes han rechazado regresar a ese camino donde encontrarán paz para vuestra alma, porque le han dado la espalda a Dios. Y le reitero, no se trata de la liturgia, no se trata de la ceremonia, no se trata de los cánticos que podamos entonar en nuestras congregaciones, no se trata de la vestimenta que podamos usar, no se trata de la doctrina, entre comillas, que estemos aplicando en ese tiempo. Esto va mucho más allá. Pero para avanzar rápidamente, ¿qué necesitamos para regresar a esa senda antigua? ¿Qué necesito yo llevar a cabo para regresar y permanecer en esa senda antigua? Cuando el profeta o cuando Juan recibe la carta o el mensaje a las 7 iglesias, a una de ellas, a una iglesia muy activa, le dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que vuelve al primer amor y continúa haciendo las primeras obras que tú hacías ahí. Entonces hoy en día, si vamos a iniciar un 2023 de avance, si hoy en día estamos iniciando un 2023 de crecimiento, si estamos iniciando un 2023 de conquista, de empoderamiento, de multiplicación, debemos de permanecer ahí en la senda antigua. Pero para ello, para poder volver a la senda antigua, ¿qué necesitamos? Número 1, debemos de abrirnos a la palabra de Dios. El capítulo 6 del libro de Jeremías dice que este pueblo se había avergonzado de la palabra de Dios. Hoy como ministros, hoy como líderes, hoy como hijos de Dios, necesitamos regresar a la palabra de Dios. Escuche bien esto: no para tener un mensaje que predicar en nuestra próxima reunión, no para tener un mensaje con el cual yo vaya a evangelizar, no para tener un mensaje con el cual yo pueda formar en nuestras congregaciones,
necesitamos volvernos a la palabra de Dios para que ese mensaje nos sea revelado y se nos sea un rema en cada uno de nosotros. En pocas palabras, no volvernos a la palabra para tener un mensaje que predicar, sino que volvernos a la palabra para conocer a Cristo, para que Cristo nos pueda ser revelado. A esto el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 4. Él les aclara, él les dice, muchachos, les dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Se lo vuelvo a leer. Leyendo lo que podéis entender, cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. No hay otra forma de poder llegar a conocer a Cristo. Amada iglesia, quisiera decirte que en una formación de conocimiento impartido en una aula de clase, vas a llegar a conocer de Cristo. La única manera de conocer a Cristo es a través de la palabra. La palabra nos revela a Cristo. La palabra nos muestra a Cristo. La palabra nos enseña sobre Cristo. Entonces usted y yo necesitamos regresar a la palabra, no para tener un mensaje que predicar. Necesitamos regresar a la palabra para conocer a Cristo. Pastor, qué difícil es entender la palabra. Pastor, qué difícil es poder comprender lo que la Escritura dice. Pero este hombre que tuvo revelaciones impresionantes es claro y dice, leyendo lo que podéis entender. Nunca llegaremos a conocer de Cristo si no es a través de la palabra. En una ocasión, el mismo maestro se para ante sus discípulos y a este respecto los exhorta y les dice, ustedes creen que a través de la palabra encontrarán la salvación, pero es la palabra la que da testimonio de mí. La palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis se trata únicamente de Cristo. Necesitamos regresar a la palabra. Necesitamos volver a la palabra para que la palabra nos llegue a conocer a Cristo. Si yo requiero volver a la senda antigua, si yo quiero permanecer en esa senda en la cual Dios está hablando a través del profeta Jeremías, que es ahí donde encontraremos paz para nuestra alma, necesito estar establecido en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea un rema para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es en medio de la adversidad. Jesús lo vemos cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no respondió al diablo reprendiéndolo. Jesús no reaccionó al diablo echándole fuera. Jesús respondió al diablo a través de la palabra. Jesús le dijo, escrito está, porque él tenía un fundamento en la palabra. Entonces, para regresar a la senda antigua es necesario abrirnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando yo estoy fundamentado en la palabra de Dios, no importa las voces que se estén escuchando a nuestro alrededor, mientras la palabra de Dios no lo afirme, yo estoy seguro, yo estoy establecido y me permanezco avanzando. En el mundo se podrá escuchar crisis, en el mundo podremos escuchar inseguridad, en el mundo podemos escuchar anuncios y guerras como tales, pero la palabra dice que en Él encontraremos paz y en Él estaremos seguros. A mí la palabra me dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. A mí la palabra me dice, Él es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, porque es la palabra la que a mí me sostiene. Amado hermano, amado amigo que nos ve en esta oportunidad, es en la palabra que podremos encontrar paz para lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos regresar a la palabra para que la palabra nos lleve a la senda antigua. Número 2, antes de esto, pero pastor, ¿cuánto tiempo yo necesito
leer la palabra. Será necesario, con los versos que usted citó, tener el Salmo 91 abierto en la sala de mi casa, tener el Salmo 23 en mi habitación para poder tener esa paz. ¿Será que es suficiente leer un capítulo al día para poder leer la palabra? Bien, Dios le habla al profeta, o Dios le habla a Josué en un verso que todos conocemos muy bien, y le dice a Josué, capítulo 1, verso 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sino que de día y de noche meditarás en él. Usted podrá estar trabajando, usted podrá estar cocinando en su casa, usted estará haciendo los quehaceres del hogar, pero la palabra de Dios es un rema en usted, es una palabra que lo está nutriendo, que la está manteniendo, que usted de día y de noche, a pesar de lo que puede estar llevando a cabo, usted está meditando en la palabra del Señor. Porque así me dice el Señor: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. No importa la adversidad, Él es mi guardador. No importa la circunstancia, Él es el que me sostiene. Él es el oportuno socorro en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad y en los tiempos de bonanza también. Él sigue siendo Dios, pero necesitamos volvernos a la palabra, meditar en ella de día y de noche, porque la palabra nos hace permanecer en el Señor. Pero si yo requiero ir a la senda antigua y permanecer ahí, necesito estar establecido en la palabra. Pero adicional de estar establecido en la palabra, también necesito estar establecido. O para volver a la senda antigua, necesito también no solamente abrirme a la palabra de Dios, sino que también abrir mi boca en oración. Para regresar a la senda antigua necesitamos la palabra, pero para regresar a la senda antigua también necesitamos la oración. Necesitamos ser hombres y mujeres, no por un título que nos define, sino por una naturaleza como hijos de Dios, que permanecemos en la palabra y permanecemos en la oración. Porque a usted y a mí nos habita el Espíritu de Cristo. Amado hermano y amigo, si usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, yo le tengo una noticia: el Espíritu de Cristo le habita, y el Espíritu de Cristo es un espíritu de oración. Por lo tanto, para los hijos de Dios es completamente natural la oración. Para los hijos de Dios, el orar no es el pagar un precio para que Dios me use. Para mí el orar no es tampoco, escúchelo bien y no me vaya a malinterpretar, no es tampoco un arma de guerra. Para mí la oración no es un arma de guerra. ¿Por qué? Porque el arma yo solamente la voy a sacar en aquel momento que la necesite. Es por eso que hoy tenemos muchos adeptos, seguidores de Cristo, que son como la oveja: Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios dame, porque hemos enseñado que es un arma que la utilizamos esporádicamente. Pero para los hijos de Dios, la oración es un tiempo, es una condición, es un estilo de vida, no es algo momentáneo, es algo que hacemos todo el tiempo. La Escritura habla y dice que debemos orar sin cesar. El apóstol escribe en la carta de Efesios también, capítulo 6, verso 18: orando en todo tiempo con toda oración. La oración no es un arma de guerra, pero hay oraciones de guerra. Escúchelo bien, se lo aclaro. La oración no es un arma de guerra, pero hay oraciones de guerra. Porque si la oración fuera un arma de guerra, solo en el momento que la necesito, la sacaré. En ese texto que le acabo de leer o mencionar de Efesios 6, es cuando el apóstol está hablando de la armadura de Dios, que tenemos la coraza, el yelmo, el casco, las sandalias, pero no menciona la oración. Cierra diciendo que usted y yo debemos orar en todo tiempo, con toda oración. No la incluye como un arma, porque la oración es una relación.
yo oro con Dios. Es más, quiero decirle, algunos que dicen, pastor, ¿y cuánto tiempo debo de orar? Para otros la oración es un termómetro espiritual. ¿Cuánto tiempo ora? ¿Qué tan espiritual usted es? Para otros la oración, o qué debe de ser la oración, es un tiempo de relación con el Padre con el cual usted y yo nos comunicamos. El apóstol escribe y dice, orad sin cesar. Sabe que todo lo que usted y yo hacemos como seres humanos tiene un principio y tiene un final. Usted inició viendo este programa, en unos minutos este programa finalizará. Usted en unos minutos se irá a la cama a dormir, en unas horas amanecerá y se levantará. Irá a su jornada laboral, pero esa jornada laboral también finalizará. Todo lo que como seres humanos hacemos tiene un principio y tiene un final. Hay una sola cosa en la vida como seres humanos que usted y yo podemos hacer sin cesar. Y el día que usted y yo dejemos de hacer eso, estamos muertos. Porque lo único que naturalmente podemos hacer sin cesar es respirar. El día que usted deje de respirar es porque ha fallecido. El día que usted y yo dejamos de orar, espiritualmente hemos fallecido. Porque la oración es una relación, es un estilo de vida, es lo que nos sostiene en pie, es donde el Señor nos habla. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, porque Dios nos habla a través de la oración, Dios nos enseña a través de la oración. Entonces necesitamos regresarnos a la palabra. Necesitamos regresarnos a la oración para volver a la senda antigua. Pero número 3, si esto de orar, si esto de leer la palabra se nos complica, hay personas que lo único que hacen para orar es, Padre, bendice los alimentos, y nos fuimos. Hay personas que no dedican tiempo a la palabra y se nos complica, se nos vuelve una cruz pesada la palabra y la oración. Bien, para regresar a la senda antigua, necesitamos tener una vida en santidad. Necesitamos la palabra, necesitamos la oración y necesitamos tener una vida en santidad. Y la Escritura nos exhorta, la Escritura nos habla y nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, preste atención a estas dos palabras, nos hiciera, escúchelo bien, nos hiciera santos una vez y para siempre. La santidad no depende de que usted lea la palabra. La santidad no depende de que usted ore. La santidad no depende de cuántos días de ayuno yo pueda llevar a cabo en el mes o en un tiempo particular. La santidad depende de una persona que nos habita, y esa persona es Cristo Jesús. Esa es la santidad a la cual nosotros debemos de mostrar los frutos de esa santidad. Que Cristo está en cada uno de nosotros, que Cristo nos habita. Y yo no leo la palabra para ser santo o para alcanzar la santidad, porque yo he alcanzado la santidad o vivo en santidad, no por mis capacidades, no por lo que yo haga, es que yo leo la palabra. No porque soy santo, no porque oro soy santo, porque soy santo oro, porque dice la Escritura, nos hiciera santos una vez y para siempre. Y para ir cerrando, necesitamos la palabra, necesitamos la oración y necesitamos santidad para volver a esa senda antigua, para permanecer en esa senda antigua. ¿Por qué? Les decía hace unos minutos, Jesús dijo, ustedes creen que en la palabra alcanzarán salvación, pero ella da testimonio de mí. A través de la palabra conocemos a Cristo. A través de la palabra nos es revelado Cristo. Necesitamos el espíritu de oración, porque Cristo era un hombre de oración.
Él tenía intimidades y vemos cuando exhortó a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo ni una tan sola hora, y de ahí muchos es que hemos establecido como doctrina: aquel que no ora una hora no es hijo de Dios. Pero es que Cristo tenía un espíritu de oración. Por ello sus discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus padres. Y desde Cristo a nuestros tiempos, usted y yo oramos en otro nivel, porque nadie oraba de la manera que Jesús oró. Y usted sabe la oración que enseñó, como les enseñó y les modeló: así orarán: Padre nuestro, porque reveló la naturaleza de hijos. Desde Cristo usted y yo oramos en la naturaleza y en la identidad de hijos delante de Dios. Entonces, la palabra nos revela a Cristo, la oración nos revela y nos lleva al Espíritu de Cristo, y la santidad nos hace dar los frutos de Cristo en cada uno de nosotros. Volvamos a la senda antigua. Pero la palabra senda es un camino. La palabra senda es un lugar por donde transitamos y por donde caminamos, donde el Padre le dice a Jeremías: en ese camino y en esa senda antigua encontrarán paz para su alma. Juan, en el capítulo 14, Jesús les dijo: yo soy el camino. Jesús separa a los discípulos y le dice: muchachos, yo soy el camino. La exhortación en Jeremías 6:16 era que se volvieran a esa senda, la cual Jesús les está diciendo: cuando ustedes le dieron la espalda al Padre, el Padre los exhortó a que se volvieran a ese camino, y ese camino soy yo. O sea, regresar a la senda antigua es estar establecidos en Cristo, y la palabra nos revela a Cristo. La oración nos enseña el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros, y la vida de santidad nos muestra los frutos de Cristo en cada uno de nosotros. Regresar a la senda antigua es estar establecido en la persona de Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que si este 2023 haremos algo, es permanecer en la senda que es Cristo mismo, es estar establecidos en la persona de Jesucristo. Regresen a la senda antigua. No es liturgia, no es actividades. Volver a la senda antigua es volvernos a la persona de Cristo Jesús. Juan 14: yo soy el camino. Jesús les dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la paz de Dios está en cada uno de nosotros. Ese camino nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae confianza. Amada audiencia, 2023 es un tiempo para estar establecidos en Cristo y volvernos a Cristo. Volvamos a la senda antigua.